Pretender que el mal no existe solo lo hace más amenazante y grande. No tengas miedo de cerrar tus ojos. Ellos ya están aquí. Objetos voladores no identificados. Esas son las palabras que se le da a aquellas naves que no pueden ser de cierta manera señaladas o comprobadas como naves terrestres, hechas por algún gobierno o alguna asociación secreta. La ufología en estos últimos años ha tomado muchísima fuerza, y eso por los avistamientos en diferentes puntos del mundo constantemente. Bienvenidos a un capítulo más de Tiempo Paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa y el día de hoy te invito a que te quedes con nosotros porque platicaremos acerca de aquellas luces que se ven en el cielo y para muchos no tienen una explicación lógica. Esto es el tema de ovnis, la primera parte. Hablar de ovnis, hablar de objetos voladores no identificados ha sido uno de los temas favoritos para muchas personas, sobre todo aquellos creyentes del tema paranormal, que en varias ocasiones, esto por constantes películas, por constantes libros, se ha asociado el término o el fenómeno paranormal con el fenómeno ufológico. Sin embargo, esto es completamente diferente. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y aunque varios expertos en la materia han dicho que sí, precisamente aquel fantasma, aquel ente no es más que un ser de otro planeta y viceversa, bueno, pues esto hasta el día de hoy no ha sido comprobado. Sin embargo, la creencia en estos seres pequeños, largos, reptiloides o como usted quiera verlos, verdes, naranjas, morados, ha sido punto de discusión desde muchos años atrás. Recordemos en el año de 1947 aproximadamente, cuando se tiene pues un registro oficial, sí, de los primeros avistamientos, al menos aquí en el planeta. Sin embargo, hay textos, hay teorías que dicen que esto viene desde la Edad Media, los avistamientos desde la Edad Media. Vamos a platicar un poquito acerca de los ovnis. ¿Qué son los ovnis? ¿De dónde vienen? ¿Quién los construyó? ¿Por qué están entre nosotros? Los términos objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, del original UFO, esto en inglés, o también fenómeno aéreo no identificado como FANI, se refiere a esta observación de un hipotético objeto volador que no puede ser identificado por los observadores y cuyo origen hasta el día de hoy sigue siendo desconocido después de extensas investigaciones. El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volador o platillo volante como antes se le conocía, ya que a diferencia de un ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado, sino también puede ser una estrella, según algunos creyentes, un meteorito o simple y sencillamente un avión desconocido. Ha llegado a trascender más allá de las simples observaciones aéreas, y aunque autores como Erich von Däniken o Jacques Vallée han apuntado que los antiguos carros de los dioses o las apariciones y raptos en bosques o en pantanos podría ser el equivalente a los relatos ovnis actuales. El fenómeno comenzó, se dice y se cree, en 1947, íntimamente vinculado a los medios de comunicación. Muchos han sido los testigos, pudiéramos decirlo, mucha ha sido la evidencia precisamente de estas luces en el cielo, que la cual al día de hoy la gente sigue diciendo que se trata de todo
menos de un objeto volador no identificado. Puede ser un globo meteorológico, puede ser una nave recién inventada, puede ser inclusive un dron de tamaño de un automóvil. Pero la realidad es que ha habido ciertos fenómenos o ciertas manifestaciones de objetos que mucha gente sí cree fielmente, aunque un mundo, una raza de otro planeta nos vigila. ¿Cuántas historias no hemos escuchado? ¿Cuántas leyendas? Inclusive, ¿cuántos videos no se han visto a través de las diferentes plataformas digitales donde estos supuestos seres tienen esta convivencia, este acercamiento con los humanos? Va desde unos pequeños de 1,30 m de altura hasta menos, a unos gigantes que sobrepasan los 2 metros, verdes, grises, de escamas, de tipos galácticos como la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, la mayoría de los casos registrados y documentados, al menos de abducciones o gente que ha dicho que ha tenido el contacto con ellos, mencionan más a los tan famosos grises. ¿Quiénes son los grises? Los extraterrestres grises, también conocidos como Zeta, grises de Roswell o simple y sencillamente grises, son aquellos seres extraterrestres que se les incluye frecuentemente tanto en relatos y descripciones de encuentros cercanos y testimonios de abducciones extraterrestres. Los detalles de tales afirmaciones varían ampliamente, pero típicamente estos seres son descritos como humanoides de cuerpos pequeños y una piel lisa de color gris, grandes cabezas calvas y grandes ojos negros. El testimonio de abducción de Barney y Betty Hill, que supuestamente tuvo lugar en Hampshire en 1961, popularizó a los extraterrestres grises, figuras precursoras. Han aparecido en la ciencia ficción y descripciones similares aparecieron en relatos antiguos del engaño del ovni de Aztec, Nuevo México en 1948 y relatos posteriores al incidente del ovni de Roswell en 1947. La historia de los Hill es una de las historias que hasta la fecha se ha considerado como una evidencia real de abducción ovni. Platicando un poquito de ellos, una pareja interracial, una pareja muy respetada en su comunidad, que relató que ellos, literalmente escapando de un huracán, al regresar a su casa, tenían previstos llegar entre 2 y 3 de la mañana. Aproximadamente a las 10 de la noche, en el trayecto, en un camino allá en las carreteras de los Estados Unidos, comenzaron a ver una luz en el cielo y tal pareciera que esta luz jugueteaba con ellos, a lo que la esposa pensó que se trataba de una ilusión óptica, el reflejo de las luces del carro que de alguna manera estaban en el cielo. La luz que lo seguía tal parece que tenía conciencia. Para no hacerles el cuento tan largo, hubo un punto en la carretera en el que el señor Hill sale del carro dejando a su señora dentro de este. Cuando él sale, porta un arma y se va corriendo hacia el bosque esperando que alguien o algo bajara de esa luz o de esa nave y poder defenderse. Años después, él relató que escuchó una voz en su mente que le decía: no corras, no corras, quédate quieto. Obviamente el señor asustado regresa al coche, se van rumbo a su casa a toda velocidad y es aquí donde viene lo interesante. Se cuenta en muchas versiones, en muchas teorías o leyendas, si usted lo quiere ver, que hubo una luz que deslumbró completamente y a partir de eso ellos despiertan en su casa con algún tipo de malestares, dolores de cabeza, náuseas. Uno de los sentimientos más pronunciados fue que se sentían sucios, utilizados.
El caso es que esta pareja no tuvo noción del tiempo de 2 horas en su trayecto, es decir, no saben cómo llegaron a su casa. Tiempo después, regresando a su casa, en aquel entonces fueron con un especialista que para aquellos días o en aquellas fechas las regresiones eran algo de moda y ahí podían encontrar a veces el problema del asunto, vaya. El hecho es que estos en las regresiones comenzaron a ver a unos seres grises llevándolos hacia parece una camilla metálica muy pequeña donde decían que sus piernas y brazos colgaban a los laterales. Algún tipo de artefacto como si fuera quirúrgico se adentró en ellos provocándoles un gran dolor. Había una persona a un lado, estos son testimonios de la pareja Hill. Había una persona como si fuera un líder a un lado observando absolutamente todo. Después no recuerdan absolutamente nada. Sin embargo, ellos en su muerte siempre sostuvieron que fueron abducidos por seres extraterrestres y hasta el día de hoy su comunidad lo respalda porque ellos jamás se habían prestado a este tipo y según sus propias palabras de tonterías. Se fueron a la tumba con la creencia de que fueron abducidos por extraterrestres. En muchos de los casos hemos platicado y hemos dicho, sin ofender a nadie, que la gente a veces olvida. La gente le da por fantasear o romancear con los términos paranormales, con los términos ufológicos, pero cuando pasa un caso fuerte, se queda tal vez sí registrado para la historia, pero en la mente de las personas tal pareciera que no. Y es que para algunos esto, para ser real, tiene que estar sucediendo constantemente. ¿Y a qué me refiero? Ustedes recordarán, y si no aquí se los desbloqueamos este recuerdo, las luces de Phoenix. Esta es la historia. Las luces de Phoenix fueron una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados que se pudieron observar en los cielos de los Estados Unidos de Arizona y Nevada. También en México se reportó en la parte de Sonora, la noche del jueves del 13 de marzo de 1997. Diversos episodios de luces en el cielo fueron descritas por testigos oculares entre las 19:30 y 22:30 horas, en un espacio aproximado de unas 300 millas, cerca de los 480 kilómetros aproximadamente. Esto en una línea que atravesaría Nevada y Phoenix hasta el borde de Tucson, Arizona. Hubo 2 eventos distintos involucrados en dicho incidente. Una formación triangular de luces que se veía pasar sobre el estado y una serie de luces fijas en el cielo vistas en el área de Phoenix. De hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos identificó el segundo grupo de luces como bengalas caídas por aviones A-10 que se encontraban en maniobras en el área de la base del ejército Barry Goldwater Range, ubicada al sudoeste de Arizona. En aquel entonces, Fifi Symington, quien fuera gobernador de Arizona entre 1991 y 1997, fue uno de los testigos oculares de dicho incidente, sobre el que se refirió tiempo más tarde como algo procedente, algo de otro mundo. Se informó que las luces reaparecieron en el 2007 y en el 2008, pero se le atribuyó rápidamente el uso de bengalas militares lanzadas por aviones de combate en las bases de Luke de la Fuerza Aérea y bengalas conectadas a globos de helio lanzados por un civil. Desde los años 50, siempre, y tal pareciera en las películas hollywoodenses, que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, la NASA, entre otras organizaciones, han intentado con todo su poder de desacreditar este tipo de evidencias, este tipo de videos que hoy en día, y lo seguimos diciendo, a través de las redes sociales, cualquier persona con un teléfono en mano puede convertirse en un testigo ocular, en un testigo que su video puede ser una prueba real de que existe al menos un objeto volador no identificado.
razas como extraterrestres, razas como tales, todavía está en tela de juicio. Sin embargo, en los años 50, usted recordará aquel incidente en la Casa Blanca, donde una flotilla de objetos voladores no identificados literalmente aterrizaron en la Casa Blanca, en el patio trasero. De esto se habla muy poco. De esto solamente aquellos que investigan el tema ufológico, aquellos que investigan el tema ovni, tienen conocimiento. La mayoría de las personas alguna vez lo escucharon, alguna vez el abuelo les comentó, pero olvidaron. Y luego de ahí viene el gobierno de los Estados Unidos a decirte que fueron cosas creadas por los humanos, que fueron algún tipo de ejercicios militares o simple y sencillamente globos que estaban monitoreando los vientos, el clima y demás. Y es ahí donde viene la desacreditación de estos objetos voladores no identificados y la gente lo cree. Sin embargo, cada vez son más las personas que ponen en tela de juicio dichos argumentos. Te recuerdo uno de los casos más populares en el tema ufológico. Este es el caso de Roswell, Nuevo México. El caso de Roswell, también llamado como el incidente ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico, un globo convencional. Y posteriormente el interés se desvaneció hasta finales de los años 70, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. La mayoría de las personas que nos gusta este tipo de temas conocemos las diferentes historias referente al caso Roswell, desde el ejército trasladando material metálico, tal vez proveniente de otro planeta, pero en un convoy, en una caravana fuertemente vigilada, lo que nunca antes se había hecho, a menos de que se tratara algún tipo de arma, sobre todo armas nucleares, para ese entonces. Sin embargo, teorías han salido, teorías han sido desmentidas, nuevas han surgido, donde los mismos habitantes de Roswell, Nuevo México, varios de ellos dijeron: a mí el gobierno de los Estados Unidos me contactó diciendo que si tenía evidencia de aquel avistamiento, de aquella nave estrellándose o algún objeto resguardado, que por mi seguridad no tendría que decir absolutamente nada, pues tendría el riesgo de perder mi trabajo, la credibilidad de cualquier cosa o inclusive la vida. Se habla de pedidos acerca de cajas ataúdes para niños. Precisamente, se habla de que muchos especialistas de cualquier rama, conocida al menos en aquel entonces, fueron convocados para estudiar una nueva especie. Se había hablado de 3 cuerpos humanoides, de ahí donde vienen los grises. 3 cuerpos pequeños humanoides, 2 de ellos desmembrados, 2 de ellos destrozados completamente y uno aparentemente todavía con signos vitales. Se han hablado infinidad de cosas sobre el caso Roswell, desde piedras magnéticas que hasta el día de hoy, 2024, todavía se siguen encontrando y que tal parece que desafían cualquier física que nosotros conozcamos. Es uno de los casos más populares que conocemos en el tema ufológico. Hay otro que para la segunda parte me gustaría mucho mencionar y no lo voy a dejar de lado. Simple y sencillamente que esto tiene que ver más que nada con una teoría de conspiración, sobre todo aquella teoría que dice que algún tipo de gobierno controla el clima, y me estoy refiriendo a los ovnis en Tampico. Pero esto lo vamos a dejar para la segunda parte.
Regresando un poco a la creencia de los ovnis o de los extraterrestres, no solamente existen los grises. Según algunos relatos, historias de abducciones, estos son algunos de los cuales pudieran estar entre nosotros. Según las tipologías clasistas mencionadas dentro de la ufología o inclusive de la ciencia ficción, de las mismas películas hollywoodenses, los tipos de extraterrestres que existen son aquellos llamados humanoides, aquellos hombrecillos verdes, aquellos grises, los nórdicos, inclusive los humanoides gigantes, los reptilianos, los insectoides. Lo cierto es que Hollywood ha hecho muchísima referencia a vida extraterrestre de cualquier tipo. Volvemos a recordarle la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, ahí se puede ver una infinidad de criaturas diferentes. Hay una película también donde habla precisamente de las abducciones, del acercamiento de los extraterrestres con los humanos, muy mencionada, que fue la de Cocoon, por ejemplo. Hoy en día ya ponen más en la ciencia ficción estas películas donde la raza humana de cierta manera tiene que defenderse de un ataque extraterrestre. Llamémosle la Guerra de los Dos Mundos de Steven Spielberg o, ¿por qué no?, el Día de la Independencia. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay registro de que los tan famosos grises, o al menos de los que más se tiene evidencia, sean violentos o tengan la intención de colonizar la Tierra. La pregunta del millón siempre va a ser: ¿qué es lo que buscan? ¿Colonizarnos? ¿Estar entre nosotros para estudiarnos? O las teorías más nuevas que han salido es que los tan famosos viajeros en el tiempo, que somos nosotros mismos desde un tiempo futuro, previniendo cierto tipo de catástrofes. Y si es así, pregunto, ¿por qué aquellos huracanes, aquellos tsunamis o aquellos terremotos no se anunciaron con tiempo? De hecho, seguimos todavía con este debate de que si es verdad o no, que si el gobierno de los Estados Unidos oculta información, y siempre es el gobierno de los Estados Unidos. Esto más que nada por las películas. Sin embargo, hace tiempo tuvimos un programa aquí en Tiempo Paranormal donde posteamos en las redes sociales que juras haber visto pero no tienes evidencia. Y varias personas, al menos aquí en Saltillo, pusieron las extrañas luces en el cielo en la carretera Saltillo-Monterrey, o por qué no decirlo, en la sierra de Zapalinamé. Hay evidencia de este tipo de objetos esféricos, ya no tanto como un platillo volador, sino más bien formas de balones del tamaño de un Volkswagen, por ejemplo, sobrevolando la sierra de Zapalinamé. Y esto visto por muchos testigos, y no solamente esto, de día, de noche, las diferentes luces en los cielos de Saltillo, carretera Monterrey, o por qué no, también en las cercanías de la sierra de Zapalinamé. ¿Tú alguna vez has visto un ovni? Hoy en día es fácil confundirlos y fantasear con aquellos drones que están haciendo algún tipo de videos, cosas así, y la gente al verlos dicen es un ovni. El movimiento inteligente, sí, claro, controlado por la persona. Sin embargo, las luces, y según los expertos, son totalmente diferentes de un dron, de un avión, de un globo meteorológico a un objeto volador no identificado. En Ramos Arizpe, y para nuestro próximo capítulo esperemos tener un especialista que ha tenido reportes, y estos son 100% reales y comprobables, de objetos voladores no identificados en los cielos de Coahuila. No se lo pueden perder. Tantos serían los casos que tendríamos que platicar acerca de los objetos voladores no identificados, de los ovnis, o por qué no de los extraterrestres. Casos que han quedado para la historia como fraudes. De hecho, ustedes recordarán el tan famoso brazalete del doctor Jonathan Reed, uno de los personajes icónicos dentro de la ufología, el señor Jaime Maussan, quien lo llevó
a infinidad de programas para evidenciar una tecnología aparentemente extraterrestre. Y es que, con todo respeto lo digo, a veces es tanta la necesidad de la creencia, de la credibilidad de la persona que estudia cierto tema, paranoico, conspiranoico, paranormal, ufológico, del que sea. En este caso, el de los extraterrestres. Y uno de los programas en aquel entonces de los 90s más icónicos que tuvimos en la televisión mexicana, que era Otro Rollo, donde se presentó a Jonathan Reed y el señor Jaime Maussan, iban a hacer por primera vez y al aire, en vivo totalmente para todo el mundo, esta famosa teletransportación. Caso que no ocurrió porque, según el doctor Jonathan Reed, era vigilado por el gobierno de los Estados Unidos, ya sea la CIA, la NASA, el FBI, entre otros. Y que si esto quedaba en evidencia, corría el riesgo de que lo asesinaran. Esto nunca ocurrió. Tiempo después, se sabe que esto fue completamente falso. Y es que aquí viene una teoría. ¿Cómo desacreditas un video original, un video real, ufológico? ¿Cómo lo desacreditarían? Mi pensar es llenarlo de otros, rodearlo de otro tipo de evidencia falsa para cuando lleguen las personas a ese video, 100% lo den por falso, sin siquiera mencionar, investigar o cosas así. Ese es el caso de los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que desde siempre han mencionado luces y naves en el cielo y siempre fueron desacreditados, o por órdenes de más arriba dijeron: de este tema no se habla. Hubo videos que se hicieron viral a través de la plataforma de YouTube, donde muchas personas decían que el video era completamente falso. Aquellos ufólogos alrededor del mundo, donde dentro de las conferencias que ellos tienen en las plataformas digitales, era la evidencia, al menos en aquel entonces, más real o más palpable que tenían sobre objetos voladores no identificados. Y aquí es donde pasa algo bien interesante. Desde 1947 o desde antes hasta el 2000, 2003, 2004, al menos una de las potencias en la creencia de objetos voladores no identificados, que es los Estados Unidos, más fuertes del mundo, siempre había desacreditado a los ovnis o este tipo de evidencias. Les recuerdo que se llevó a cabo una asamblea a puerta cerrada para discutir acerca de varios avistamientos, y que inclusive fue el mismo gobierno de los Estados Unidos que en aquel entonces dijo: sí, son objetos voladores no identificados, pero no como tal, sino de una manera más humana. La primera audiencia sobre ovnis en más de 50 años se produjo desde este informe del gobierno que registró 144 casos de fenómenos aéreos no identificados, al menos desde el 2004. Fueron dos altos funcionarios de la Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, Ronald Moultier, máximo responsable de los servicios de inteligencia del Pentágono, y Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, donde testificaron en el Capitolio sobre lo que el gobierno sabe de los objetos voladores no identificados. En la primera audiencia pública del Congreso relativa a los ovnis en más de 50 años, la audiencia ante un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se produjo tan solo 11 meses después de un informe en el que se documentaron más de 140 casos de los que el gobierno denomina oficialmente fenómenos aéreos no identificados, que los pilotos militares de Estados Unidos han declarado haber observado al menos desde el 2004. Esta es la evidencia, creo yo, más clara, más real para aquellas personas que dudan todavía de, al menos de los objetos voladores no identificados, que es difícil decir vida extraterrestre. ¿Por qué? Como evidencia no hay todavía. Independientemente de lo que se presentó de los marcianos de Nazca y demás, de los humanoides de Nazca y demás,
entre otras evidencias. A lo que me refiero, Estados Unidos oficialmente declaró ante su pueblo y ante el mundo que sí hay objetos voladores no identificados, pero el as bajo la manga les dice, son objetos que no sabemos qué gobierno, qué organización hizo. Fácilmente alguna Rusia, alguna Alemania pudo haber creado estas naves. Sin embargo, sí reconocemos que no sabemos su procedencia. Es decir, que oficialmente existen los objetos voladores no identificados, pero ahora son humanos, hechos por humanos. ¿Usted qué opina? Este es apenas el primer capítulo de OVNIs. Quédate con nosotros porque más adelante, en los siguientes capítulos, estaremos platicando de otros casos conocidos y algunos también desconocidos sobre evidencia ufológica y, por supuesto, invitados especiales. Mi nombre es Ociel Ochoa y te recuerdo que no todo es paranormal, inclusive no todo es conspiranoico, pero todo está en nosotros. Buenas noches.